Buenas noches, señoras y señores. El Consejo Económico y Social es un órgano consultivo del Gobierno regional que lleva ya casi 26 años operativo en la región de Murcia. Dicho de manera muy genérica, el CES es, como decimos, un órgano consultivo que tiene como misión emitir informes y dictámenes que son preceptivos pero no vinculantes. Ahora conoceremos el desarrollo de su trabajo y esta semana ha presentado la memoria anual correspondiente al año 2018 que presenta algunos datos muy interesantes. Son muchos, no los podremos comentar todos, pero al menos sí los más significativos. Y lo vamos a comentar con el presidente del CES, un hombre, por cierto, con el que siempre es un placer hablar. José Antonio Covacho, buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Es un placer. Antes de comentar algunos aspectos del informe, ¿usted cree que el Gobierno regional atiende adecuadamente las consideraciones que hace el CES? Porque ustedes elaboran informes muy elaborados, valga la redundancia, muy trabajados, sesudos. ¿Los tiene el Gobierno en cuenta o simplemente cumple con el trámite? No, yo creo que sinceramente sí se tienen en cuenta. Hay una circunstancia que no se puede obviar. El hecho de que en el CES esté compuesto, aparte de un servidor, como digo, por 24 personas y además 24 personas, 8 representan a comisiones obreras y UGT, otras 8 personas es el sector empresarial y otras 8 personas es el llamado tercer grupo, ¿no? Tercer grupo donde hay, pues desde la Federación de Municipios de la región de Murcia, el sector de la discapacidad, el sector de la economía agraria, o sea, el sector agrario, el sector también, el sector cooperativo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, digamos, hay mucha representación. Y bueno, yo creo que sí se tienen en cuenta porque además hay un hecho, que allí hay una palabra clave. Ahora que estamos celebrando el 25 aniversario del CES, yo tengo precisamente aquí una nota que dice CES, participación, diálogo y consenso. Y evidentemente solo llevo de presidente año 14 meses y lo que sí es, allí es evidente que hay consenso, hay acuerdo. Se toman acuerdos y por lo tanto eso es muy importante, que sectores tan distintos pues en fin se pongan de acuerdo, es que eso es algo muy significativo. De todas maneras, el CES no solamente hace la memoria, que repito, yo no soy economista, yo soy jurista, soy profesor de Derecho, pero que hay una circunstancia y es que nosotros también emitimos informes sobre proyectos de ley que tienen repercusión económico-social. Por ejemplo, ahora mismo estamos con la Ley de Servicios Sociales, que estamos a punto de emitir el informe. Por lo tanto, nosotros somos un órgano consultivo muy amplio y allí cualquier cosa, el Gobierno nos puede pedir informes de cualquier cosa, insisto, de proyectos de ley, de decretos. Y esa es nuestra labor y aparte que nosotros, por ejemplo, también a veces encomendamos estudios, por ejemplo, nos preocupa mucho el sector, el sector del desempleo, pues una jornada sobre desempleo. Que nos preocupa mucho el trabajo de los jóvenes, pues una jornada sobre el trabajo de los jóvenes. Ahora mismo, por ejemplo, hay un tema en el que tenemos que incidir y es que el sector agrario, digamos, el sector rural se está quedando pues muy vacío en nuestra región, que por cierto hemos subido, los datos están ahí hoy, hemos subido el número de habitantes, lo cual está bien, estamos casi en 1,5 millones, pero sí que es verdad que en nuestra región hay zonas, por ejemplo es el caso de Moratalla, donde tienen 8.000 habitantes, que es un término municipal, son términos municipales muy amplios, porque como es sabido, Murcia tiene muy poquitos municipios, por razones históricas. Moratalla, 1.000 kilómetros cuadrados y tiene, como digo, 8.000 habitantes. Propia Lorca, segundo municipio más grande de España, tras Cáceres. Y allí lo que hay es que ahí pues también hay zonas de ese ámbito, mucha dispersión rural, poca población rural, y ahí también estamos incidiendo. Por lo tanto, la labor del CES es muy amplia. Y puede actuar de oficio también. No bueno, sí, evidentemente podemos actuar, de hecho actuamos de oficio porque hay informes que los pedimos nosotros. Si nosotros vemos, claro, por ejemplo, en los próximos meses nos hemos planteado hacer un trabajo de cómo las nuevas tecnologías pueden incidir en el mercado de trabajo, valga la redundancia. Fundamental. Esto es fundamental y cómo el cambio social que se está dando. Por lo tanto, nosotros actuamos a instancia de parte
en la medida de que el Gobierno regional nos puede pedir un dictamen referido a un proyecto de ley. Ahora tenemos, efectivamente, también, bueno, anteproyecto, en realidad cuando llega a nosotros todavía no es proyecto. Anteproyecto, pues ahora nos ha llegado, nos está llegando continuamente temas variados. Todos los temas que tengan repercusión económica y social, por eso somos. Igual que tenemos el CES de España y ahora mismo acabamos de tener un tema importantísimo, ¿cuál es el tema de la renovación del CES? El CES hay que renovarlo 4 años y se han mantenido muchos, pero se han incorporado nuevos miembros del CES. Muy bien. A tenor de lo que comentaron ustedes el día de la presentación de la memoria anual esta semana, podríamos decir que la memoria del CES de 2018 se muestra crítica con muchos aspectos de la situación económica y laboral de la región de Murcia y de la acción del Gobierno en estos ámbitos. Por ejemplo, explíquenos un concepto sobre el que ustedes hicieron hincapié el día de la presentación. Hablaron de el bajo nivel de la productividad aparente del factor trabajo. ¿Eso es que somos poco productivos? Pues parece ser que los números van así, van en esa línea. Los números, es verdad que todo esto son estadísticas, todo esto a veces son números y todo esto luego hay que precisarlo. Sí, pero marcan tendencias. Pero marcan tendencias. Era Churchill quien hablaba de que a veces una cosa son los grandes números y otra cosa es a veces en la realidad. Pero sí, efectivamente la baja productividad, esto es algo que nos preocupa y evidentemente pues y nos preocupa mucho. ¿Por qué? Porque en realidad parece que no se rinde en la medida que se tenía que rendir. Por eso nosotros, por ejemplo, creemos que tenemos que volcarnos en el ámbito de la investigación, en el ámbito del desarrollo, en el ámbito de la innovación. Es verdad que tenemos un sector agrario ejemplar, un sector muy dinámico, pero repito, si nosotros comparamos con otras regiones de España, y repito, y hay una cuestión que no es insignificante, la propia circunstancia de que nosotros aquí en Murcia el nivel de vida en general, aunque hay, y luego hablaremos efectivamente de los problemas que se suscitan en la vivienda y en otros ámbitos, pero sí que es verdad, como digo, que aquí la calidad de vida es amplia. Es verdad que tenemos un sector también con mucha gente, muchos migrantes que decimos ahora. Tenemos una proporción de migrantes muy grande, pero repito, sí, cuando hablamos de productividad estamos hablando de que quizá hay en otras comunidades autónomas, como están volcados en otros ámbitos que producen más renta, que producen más dinero, efectivamente por ahí pueden venir los tiros, ¿no? Por eso sugieren ustedes que se debería redoblar esfuerzos en la apuesta por la industria que comporta desarrollo, que comporta innovación, que comporta investigación, que ese tipo de actividad genera más valor añadido que otros sectores, no lo sé, a lo mejor el sector servicios y ese tipo de cosas. Habría que redoblar esfuerzos en ese sentido. La industria es un elemento clave. Pero eso es algo, insisto, aunque nosotros incidimos en Murcia, pero es verdad que eso prácticamente en España es un lugar común no solamente en lo que concierne a nosotros, en Andalucía. Hay regiones de España y regiones de España. Es decir, mientras que hay comunidades autónomas como es la extremeña, como es la andaluza, como es la murciana, donde podemos tener unos problemas que son más o menos similares, es verdad que hay la zona de España, de Madrid hacia arriba, digamos, las cosas son un tanto distintas, ¿no? Son un tanto distintas y por eso, pero nosotros tenemos que incidir, además, hay una cuestión que no es insignificante, que haya consenso en estos temas, con las distintas sensibilidades que hay. Eso es muy importante. El informe, la memoria, le da un toque, entre comillas, claro, al Gobierno regional en el sentido de que nunca se reeditó el plan de ciencia y tecnología que estuvo vigente hasta el año 2014 y que eso ocurra precisamente ahora que estamos abocados, por no decir inmersos, en un proceso de transformación del mercado económico, laboral y de empleo es preocupante. Luego es un documento que habría que reeditar seguramente. Sin duda, habría que reeditar y habría que, sobre todo porque hay un problema, el problema más grave que tenemos, y eso me obsesiona, porque yo soy profesor de Derecho Civil y yo este año he impartido clase a chicos de 19, 20 años, en distintas asignaturas, y nosotros tenemos un problema, sobre todo el problema del desempleo juvenil, el problema de la inserción laboral de los jóvenes.
tenemos una sobrecualificación profesional, que es evidente, España en eso ha mejorado sobre todo, pero claro, esa gente después ¿en qué va a trabajar? Y tenemos que procurar que haya sectores económicos donde esas personas se puedan insertar, puedan trabajar, y eso sí que realmente es un tema, insisto, que nos preocupa, y por lo que hablamos, es verdad de que ese plan de ciencia, innovación, etcétera, hay que volver sobre ello. Qué duda cabe que hay que volver sobre ello. El informe anual del CES también se hace eco de la recuperación del sector de la construcción, pero alerta de que hay muchas casas vacías, muchas casas sin alquilar, muchas casas sin vender, probablemente porque la gente, aunque trabaje, no tiene el poder adquisitivo necesario para cometer inversiones de este tipo, con lo cual, si el poder adquisitivo es bajo, no facilita la dinamización de la economía. Ahí hay un... Totalmente, totalmente. Ahí lo que nos está sucediendo, y es una crisis que todavía tenemos las secuelas, evidentemente, la crisis que se produjo hace años con el tema de la construcción, la cantidad de viviendas que al final la gente no pudo acometerlo. Y claro, ¿qué es lo que pasa? Que si la gente, los salarios no son salarios altos, pues la gente incluso no se va a trabajar fuera, o sea, no sale de casa, de las casas de los padres, sino que están allí prácticamente hasta los 30 y tantos años. Y es verdad que es un sector donde todavía nosotros notamos que hay mucha vivienda vacía. Igual que también le digo una cosa, hay mucha gente, y eso también se plasma en el informe del CES, que las viviendas que tienen no son viviendas que están en condiciones. Dicho de una manera más clara, tenemos, insisto, mucha vivienda sin ocupar, y tenemos también un sector importante de la población que vive en unas condiciones malas, de todas maneras, en unas condiciones no adecuadas. De todas maneras, este es un tema precisamente que yo, como profesor de Derecho Civil, yo estudio bastante, el tema de la propiedad, los arrendamientos. Y hay un problema ahora mismo en Europa, en toda Europa, precisamente lo hablaba yo con mis alumnos, el mercado del alquiler precisamente es un mercado que está intentando potenciarse en Europa, en Alemania, etcétera, etcétera. Nosotros a veces nos creemos que los problemas que tenemos son solo nuestros, pero de alguna manera, pero lo que pasa que es verdad que nosotros sí que tenemos algunos problemas que otros no tienen. A mí me gustaría, por ejemplo, que nosotros tuviéramos un porcentaje de desempleo, de desempleados, como tienen otros países de Europa. Nosotros pues somos de los países, pero con más desempleo de Europa, lo cual es un tema realmente grave, insisto, de cara a que la sociedad funcione de una manera adecuada. Pero vuelvo a repetir, el tema de la vivienda sí que es un problema. Sí que es un problema. El mercado del alquiler, usted sabrá mejor que yo que en los países del norte de Europa está mucho más extendido que en... Sin duda, el anhelo, el deseo español, es que esto es una cosa que yo reitero mucho, el deseo español de ser propietarios nos ha llevado a pedir préstamos hipotecarios, que luego ha venido el momento de la crisis nos han arrollado. No hemos podido pagar. Y eso además ha tenido una enorme repercusión en un sector tan importante, y yo lo digo como universitario, para España en general, y como universitario y como español, en general, como el sector de las cajas de ahorro. Las cajas de ahorro, entre otras razones, el tema efectivamente del mercado hipotecario, la concesión de hipotecas, provocó que si esas hipotecas no se pueden pagar, el préstamo hipotecario no se puede pagar, pues evidentemente, ¿qué es lo que ha tenido que pasar? Que se han tenido que quedar con esas viviendas. ¿Y qué consecuencia ha tenido eso? Pues que ha habido ese crack, esa desaparición de las cajas de ahorro, que yo lo digo sinceramente, las cajas de ahorro, el apoyo que han prestado a los sectores sociales más desprotegidos, que han prestado a alumnos con buenos currículos, a proyectos de investigación, etcétera, etcétera. Y eso pues se ha ido al garete, y se ha ido al garete por ese anhelo español de querer ser propietario. Sin embargo, en otros países de Europa, bueno, eso está más que estudiado. En otros países de Europa tienen una idea distinta a la nuestra y no les importa estar, no les importa estar en alquiler, estar de inquilinos, en absoluto. La economía colaborativa y la economía circular va a cambiar todo eso en pocos años. Lo que pasa es que ahora nos salimos del tema, pero bueno, que eso va a cambiar en cuanto a la propiedad de la vivienda, la propiedad del vehículo, todo eso va a cambiar y lo vamos a ver. Totalmente. Señor Corbacho, aunque el CES no tiene la obligación y el compromiso de darle palmaditas en la espalda a nadie, pero en líneas generales la memoria anual de este año es crítica. Sí, pero hay una cuestión que no es baladí, que no es insignificante. Y de ahí vienen muchísimos problemas.
y nosotros insistimos mucho en ello, que es la bajísima financiación que tiene la comunidad autónoma. Es decir, como es sabido, España tiene 17 comunidades autónomas y tiene dos ciudades autónomas que son Melilla y Ceuta. La circunstancia que nosotros, junto con Valencia, y no lo digo yo, lo dicen todos los indicadores, yo no soy economista, reitero, la muy mala financiación que tenemos en nuestra comunidad autónoma repercute. Y repercute a la hora de que las consejerías puedan llevar a cabo una labor social. Por ejemplo, hemos hecho días atrás en el CES unas jornadas que han estado muy interesantes sobre temas sociales, sobre la necesidad, en fin, de preocuparse por la gente que lo pasa mal, personas mayores, por ejemplo. Eso es un tema que no es insignificante, hacer política social. Pero claro, si no hay dinero, no hay dinero. Y es que yo no sé qué es lo que ha pasado en España, lo digo sinceramente, pero yo no tengo militancia partidaria, yo no pertenezco a ningún partido, pero tengo que decir lo que pienso. Yo no sé cómo no se ha cometido ya el tema de la financiación autonómica. Es que eso nos lastra sobremanera. Es que hay una España muy bien financiada que no se puede tocar y que en realidad, y luego otra que no hemos logrado llegar a un consenso, sentarnos a hablar. Y hay una cuestión que a mí me preocupa, como ya persona mayor que soy. Yo creo que hay que acometer los grandes problemas españoles y hay que pactar, hay que consensuar, hay que llegar a consensos. Por ejemplo, y eso también incidimos, hemos incidido en algún momento en los temas, no es muy normal que en temas educativos, es que hemos cambiado 7 u 8 veces de leyes de educación, y es que eso en realidad es algo difícil de entender, ¿no? Entonces el tema de infrafinanciación es un tema que nos está repercutiendo. Hombre, al CES también le preocupa sobremanera, por ejemplo, el tema, lo hemos dicho en el informe, el tema del corredor mediterráneo. Todo eso repercute en la economía. El sector turístico murciano tiene margen de mejora. Sí, tiene margen de mejora porque vemos, por ejemplo, al lado nuestras provincias hermanas de Alicante por un lado y de Almería por otro, y nosotros necesitamos ahí, bueno, vamos a ver al final en qué se traduce el aeropuerto, a ver si viene más gente. Por lo tanto, todo va sumando. La economía agraria es importante, es vital. Vamos a ver qué pasa con el Brexit, a ver el sector turístico, vamos a ver si mejoramos, la financiación, a ver si en realidad eso se acomete de una vez, en fin, y todo, infraestructuras, etcétera, etcétera. Son muchos los temas. Está claro que la inestabilidad política que reina en España y en la región de Murcia ejerce una influencia notable sobre todos estos asuntos. Yo me imagino una respuesta, pero yo le pregunto, ¿estaría el CES facultado para sugerir, vamos a ampliar ese verbo, sugerir a quien corresponda, no sé si al Gobierno, a la Asamblea Regional, a los partidos políticos, que dejen ya de mariposear en busca de cargos públicos, como lo están haciendo ahora mismo con un descaro insultante, y lleguen a acuerdos y a pactos y se pongan a trabajar ya por los intereses generales de la región y no por los particulares y de sus partidos? Hombre, nosotros no llegamos a señalar hasta ese punto, decir, no, dejen ustedes tal, pero que nosotros sí que decimos, porque somos un órgano de consenso, insisto, vuelvo a repetir, diálogo, participación, diálogo y consenso, sí que decimos que hay que llegar a acuerdos, y por lo tanto lo que la gente está esperando, lo que la gente anhela, es la solución a los problemas concretos. Todos los días, en los medios de comunicación, para arriba, para abajo. Es verdad que España es España, los españoles somos muy peculiares, pero vuelvo a repetir, con la edad que yo tengo, ya que soy mayorcito, me acuerdo perfectamente de lo que eran los pactos de la Moncloa, lo viví esto, acababa de terminar, hacía poco que acababa de terminar, la carrera de Derecho y estaba en ese momento, no, estaba terminando, acaba de terminar, y grandes acuerdos, esos grandes acuerdos, ¿qué dieron lugar? Dieron lugar a que tengamos la Constitución del 78, en fin, que tengamos los pactos de la Moncloa, todos esos momentos que se vivieron, los momentos de la transición. Repito, Constitución del 78, había que consensuar los pactos de la Moncloa, efectivamente. Entonces, todo eso yo creo que ahora mismo lo que España urge es acuerdo, acuerdo, acuerdo. Y nosotros, en los papeles que hacemos, insisto, incidimos y por eso procuramos, procuramos no darle la razón a nadie totalmente. Es decir, si tú en un tema te vuelcas totalmente y das la razón a alguien, no. Decimos, mire usted,
Aquí efectivamente los sindicatos tienen razón en este punto. En este punto pues no tienen razón, o los empresarios tienen razón en este punto, y en este punto no. Procuramos consensuar, ¿no? Entonces ahora mismo a lo que estamos asistiendo pues es a un debate que se prolonga y que se prolonga, y hay un tema vital para Murcia y para España, la Unión Europea, ¿eh? Yo como profesor de Derecho, que la Universidad de Murcia, si hemos crecido el campus de Espinardo, si tenemos el campus de Espinardo que tenemos, no lo sé cuantificar, pero el 65-70% de los dinero que hemos metido ahí arriba, efectivamente nos ha venido a la Europea. Cuidado. Y es muy importante, además, en un mundo complicado, donde además en Estados Unidos, el presidente de Estados Unidos está gobernando como él gobierna, en Brasil como se gobierna, las tensiones que tenemos en Europa. Y Europa para España es vital. Ahora que alguna gente dice que tenemos que irnos de Europa, por Dios santo y bendito, pero si Europa para España ha sido un salto mayúsculo, un salto enorme, y es preocupante, repito, preocupante, y eso está incidiendo, por ejemplo, venía días atrás, por ejemplo, en el tema del vino. He leído en estos días que nosotros tenemos un buen vino, a mí me gusta el vino, ¿para qué negarlo? Y parece ser que eso está incidiendo también, en algún momento está incidiendo, las tensiones que hay en Estados Unidos, la manera de concebir. O sea, vamos a ver, hay un mundo tan globalizado que ahora mismo hacer análisis muy particulares, muy limitados, te quedas corto. Tienes que hacer un análisis mucho más amplio. Por eso hablaba hace un momento de la importancia del sector agrario para el sector agrícola, ganadero en general. Vuelvo a repetir, pues en fin, Europa y todo lo que comporta, y el Brexit. El Brexit, todo el mundo sabe que tanto que en la zona nuestra, pues el Reino Unido es tremendo. Y vamos a ver, son demasiadas incertidumbres. Para terminar, una pregunta que no tiene nada que ver con el CES. ¿Nunca ha sentido la tentación de dar el salto a la política? No le pregunto si le han tentado, que me imaginamos que sí. Le pregunto si nunca ha sentido la tentación de dar el salto a la política. Muchísimas veces. Y me han tentado. Me han tentado desde distintos partidos, voy a decir las cosas. Me han tentado del Partido Socialista, del Partido Popular, y yo tengo vocación política, ciertamente que tengo vocación política. ¿Cómo he llevado? Hombre, porque mi padre era pedáneo de Algeciras muchos años y teniente alcalde del Ayuntamiento de Murcia, y yo he vivido eso, ¿no? Mucho, ¿no? ¿Cómo he hecho yo la vocación política que yo tengo? ¿Cómo la he proyectado? Pues la he proyectado en la universidad, siendo decano, rector, etcétera, vicerrector, tal. Y ahora, pues he estado muy implicado también en los temas sociales y políticos en el Consejo Jurídico de la región de Murcia, y ahora la verdad que en el CES estoy contento, tomé una decisión de ir al CES, me propusieron, estoy encantado, estoy muy bien allí, y esa vocación política que tengo, pues intento proyectarla en la solución de problemas concretos y en acometer, pues ayudar a la gente que más lo necesita, a la gente joven, a las personas mayores, a la gente que viene del extranjero y que viene y que todavía me acuerdo cuando en mi Algeciras natal, en los años 60, cuando ahora hablamos de las cosas, la gente cómo se iba a Bélgica, se iba a Francia, se iba a Alemania a trabajar. Ahora los migrantes, como decimos ahora, vienen a España. Mira, esos temas a mí me preocupan. En general me preocupa todo lo que es, la vida en general me preocupa porque es lógico que así sea. Pero nunca es tarde para dar el salto a la parte más ejecutiva o legislativa de la política, porque aunque usted ha dicho varias veces a lo largo de la entrevista que es mayor, hoy no se es mayor, nunca se es mayor mientras se siente curiosidad e interés por las cosas, se tengan la edad en año que se tenga, solamente es un número. Nunca es tarde. La verdad que yo interés por las cosas tengo. Y yo interés por las cosas porque yo siempre en casa estoy viendo informativos de televisión, estoy oyendo la radio, leo muchos periódicos, también veo partidos de fútbol y de baloncesto, algunos de balonmano, pero sí, yo sigo mucho todo lo que es la política española y la política en el mundo, en fin, sí la sigo, tengo vocación en ese sentido. José Antonio Camacho, presidente del CES, muchas gracias por acompañarnos y por comentarnos un poco el informe del CES, o la memoria anual del CES, que cada año viene a ser un poco como una especie de como un referente en el que analizar de forma global y conjunta, como una especie de análisis DAFO de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades de la región de Murcia, y se lo agradecemos muchísimo. Muy amable. Ha sido un placer. Hasta otra ocasión. Gracias por estar ahí, señoras y señores. Nos encontramos el próximo día aquí en Sin Ruido de Fondo. Buenas noches.